Entonces, bienvenidos a todos a una nueva sesión de los seminarios del Instituto de Biología. Hoy día es un honor para mí presentar al doctor Rafael Diego Rosa. El profesor Rosa es un investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina, de Florianópolis en Brasil. Es un doctor en biología molecular y bioquímica de la Universidad de Montpellier. Y él realizó el doctorado durante el mismo tiempo en el que yo realicé mi doctorado, por lo tanto fuimos compañeros de oficina por varios años, por lo que este es un invitado muy especial. Y él actualmente trabaja bueno, tiene un laboratorio que codirige un laboratorio que es de inmunología aplicada a la acuicultura en la Universidad de Santa Catarina. Eh, y hoy día nos va a presentar un tema que son las bases moleculares sobre la diversificación de péptidos antimicrobianos de camarones marinos. Así que adelante, Rafael, el micrófono es todo tuyo. Esperemos entretenernos con esta presentación. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Entonces, yo me llamo Rafael. Voy hoy día a hablar con ustedes sobre la diversificación de péptidos antimicrobianos. Y hace mucho tiempo que no hablo en español. Entonces, voy a intentar un portuñol aquí con ustedes. Y si tienen dudas, por favor, me paren. Yo tengo un gran vocabulario en chileno también, pero creo que las palabras que conozco no voy a utilizar aquí, como guagua, como weón, pero voy a intentar ser un poco más claro. Si no soy claro, por favor, ustedes pueden pararme y puedo explicar una otra vez. Bueno, entonces yo trabajo aquí en Brasil, en un laboratorio de acuicultura, de inmunología aplicada a acuicultura, aquí en la ciudad de Florianópolis, que está en el sur de Brasil. Está súper cerca de Valparaíso, súper cerca de Chile también, aquí en la parte más sur. Aquí es una parte del Brasil que hace mucho frío en invierno, por increíble que puede ser, porque aquí nieva algunas veces, no en mi ciudad, pero en el interior algunas veces puede nevar. No es tan típico como Río de Janeiro y otras ciudades que son más conocidas. Bueno, pero es un lugar muy bonito, es la capital turística del Mercosur, entonces hay muchos turistas que vienen aquí todos los años porque tenemos muchas playas y porque somos una isla aquí. Entonces esa isla es una isla que tiene una vocación para el turismo, entonces hay muchas playas, pero también hay también bahías donde podemos hacer el cultivo de animales marinos. Entonces tenemos aquí mucha producción de moluscos. El Brasil, aquí es Florianópolis, la ciudad donde vivo, es el productor más importante de ostras del Brasil. Aquí hacemos la producción, es una producción de 98% de todas las ostras que son producidas en Brasil. Y también teníamos la producción de camarones marinos. Pero ahora, con la llegada de una enfermedad que se llama white spot, los camarones, todos los camarones aquí murieron, entonces ahora la producción está en el norte del país, no más aquí en Santa Catarina. Pero en mi laboratorio trabajamos todavía con camarones porque el Brasil es un gran productor de camarones en el mundo, pero tenemos primero la China, los chinos, Ecuador, México. El Brasil está en quinto lugar como productor y de ostras no somos los más importantes en el mundo, pero aquí en Santa Catarina hace parte de la culinaria aquí de Santa Catarina. Entonces, hay una importancia para estudiar camarones y ostras. Entonces, mi laboratorio, yo trabajo con la profesora Luciane, que trabaja más con defensas antivirales, y yo trabajo más con los péptidos antimicrobianos. Pero
Los temas del laboratorio están como interacción microorganismo-hospedador en invertebrados marinos, inmunogenética de organismos marinos y biotecnología aplicada a las ciencias del mar. Yo tengo mi equipo en ese laboratorio, como lo hice, trabajo con péptidos antimicrobianos, tanto de camarones. El modelo es Lithopeneus vanamei, que es el camarón más producido en el mundo, y la ostra Crassostrea gigas, que es la ostra más producida en el mundo. Entonces, son dos grandes modelos de invertebrados marinos, uno para crustáceos y otro para moluscos. Y esos son mis alumnos que trabajan conmigo y que están, algunos de ellos son alumnos de pregrado, como Leonardo, como Thaís, que son alumnos de pregrado, y alumnos de mestrado y doctorado. De mestrado, Gustavo, Luis Gustavo, Nicolas, y de doctorado, Leandra, Natanael, Cairé y Gabriel. Todos están en el programa de posgrado en biotecnología y biociencias, donde yo soy profesor. Algunos alumnos terminaron ahora y otros están empezando en medio de esta pandemia que está así, dejando las cosas un poco complicadas aquí en la ciencia brasileña y creo que en todo el mundo. Bueno, entonces antes de empezar voy a hablar muy rápido sobre la inmunología de los camarones, o qué son los péptidos antimicrobianos y por qué yo me interesé por la diversificación y la evolución de estas moléculas inmunológicas. Los camarones, así como otros animales marinos, están en un ambiente lleno de bacterias y virus. Y esos organismos, esos microorganismos están haciendo relaciones que pueden ser patogénicas y no patogénicas. La gran parte son relaciones comensales, no patogénicas, pero algunos pueden empezar enfermedades, como se pasó aquí en Florianópolis con el White Spot Syndrome Virus, que mató todos los camarones desde 2005. Entonces, estudiar estas interacciones es muy importante para sabermos cómo son la defensa de los camarones contra las enfermedades y también como herramientas biotecnológicas para nuevos cultivos, para saber si tenemos camarones más resistentes a estas enfermedades. Los camarones, diferente, así como otros invertebrados y diferente de los mamíferos, no tienen una inmunología adaptativa. Entonces, esos animales no son capaces de hacer anticuerpos, no tienen linfocitos, no tienen células de memoria, pero tienen un sistema inmunológico. Y ese sistema inmunológico está basado en una inmunidad innata. Esta inmunidad innata cuenta con células de defensa que llamamos de hemocitos. Los hemocitos son células que son como los fagócitos que tenemos en nosotros mamíferos. Entonces son células capaces de reconocer las bacterias, por ejemplo, y después de ese reconocimiento, que puede ser por proteínas que están solubles, tanto con proteínas que están en las células, estas células son capaces de hacer la fagocitosis y también otras reacciones inmunológicas, como la producción de los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son antibióticos naturales que son producidos por todos los organismos vivos, desde bacterias hasta mamíferos. Y son moléculas de origen proteica, son pequeñas proteínas, subpéptidos, polipéptidos, que tienen un tamaño ahí de hasta 10 kilodaltons. No son moléculas que son correlacionadas filogenéticamente, pero que tienen funciones análogas. Y la función más importante es la función antimicrobiana. Los péptidos antimicrobianos pueden tener varias funciones inmunológicas, después voy a hablar un poco más de eso, pero la función número 1 es la actividad antimicrobiana directa o de manera indirecta. Y hay una gran variedad de estructuras químicas, como se pueden ver, que hacen con esas moléculas tengan un potencial biotecnológico muy, muy claro.
Los péptidos antimicrobianos, por concepto clásico, son moléculas antipáticas. Tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica que muchas veces es cargada positivamente. Las membranas de las bacterias, diferente de las membranas de los organismos eucariontes, tienen la fase externa cargada negativamente. Entonces, los péptidos antimicrobianos, el mecanismo de acción está más voltado para una interacción electrostática. Entonces, una primera parte, la parte catiónica hace esta interacción con las membranas cargadas negativamente y después la parte hidrofóbica es capaz de interagir con la parte hidrofóbica de la membrana, haciendo entonces hoyos por donde puede pasar el contenido intracelular. Entonces, hay esta primera interacción y después el mecanismo de acción como la formación de poros por el extravasamiento del contenido intracelular o un efecto detergente-like. Además, esos péptidos pueden tener una acción intracelular como inhibiendo el DNA, la replicación, la transcripción y otras vías metabólicas. Los péptidos antimicrobianos estudiamos hasta hace mucho tiempo, pero no hace mucho tiempo que estudiamos en camarones. El próximo año vamos a completar 25 años de la identificación del primer péptido antimicrobiano en camarones marinos. Y desde entonces, hoy conocemos mucho sobre la inmunidad de camarones gracias al descubrimiento de los péptidos antimicrobianos. Y yo en particular me intereso por la evolución y la diversificación de estas moléculas en este modelo Lithopeneus-Van. En camarones tenemos 5 familias de péptidos antimicrobianos. 4 que son producidas por genes, que son familias multigénicas, que son las peneidinas, los factores antilipopolisacáridos, las crustinas y las silicinas, y un péptido antimicrobiano que es un péptido que es producido por la proteólisis de una proteína. Entonces no es codificado por un gen. Todas las familias codificadas por genes son familias multigénicas. Y ahí que está la gracia del estudio, de la diversificación. Diferente de los insectos que tienen familias con un péptido antimicrobiano por familia, aquí tenemos una evolución por paralogía que originó diferentes miembros para una misma familia, pero miembros con características y actividades distintas, diferentes. Las peneidinas son péptidos catiónicos y aquí tenemos 4 miembros distintos, PEN 1, 2, 3, 4 y 5. Y esos miembros son expresos únicamente en los hemocitos y tienen actividad contra bacterias gram positivas, gram negativas, levaduras y hongos. Es un péptido que tiene 6 cisteínas que están aquí, haciendo esa la estructura tridimensional de la peneidina, una región que tiene 6 cisteínas que hacen esa estructura más formada, y una región que está rica en prolina y arginina, que es muy cargada positivamente y que hace una interacción con las membranas de los microorganismos. Las crustinas son péptidos más grandes y que están separadas en 4 tipos distintos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y esos tipos están clasificados conforme la presencia o ausencia de dominios, como un dominio de cisteína, de glicina. Todas ellas tienen un dominio que se llama WAP, que es un dominio de inhibición de proteasas. Entonces, este péptido antimicrobiano tiene una actividad antimicrobiana y también es capaz de inhibir proteasas. Está presente en diferentes tejidos de los animales y tiene una actividad contra gram positivos, gram negativas y levaduras. Por fin tenemos los ALFs,
que me encantan los ALFs porque son moléculas muy poderosas, son péptidos muy fuertes y que son muy diversos. Todavía habíamos 4 ALFs A, B, C y D. Lo B y C con características catiónicas y el A y D con características aniónicas. Eso es muy interesante, vamos a hablar un poco de eso. Las estilicinas, que es un péptido que es aniónico, únicamente aniónico, y que presenta una actividad solo contra hongos, o que es muy interesante porque los péptidos aniónicos de insectos también tienen actividad ante hongos. La misma cosa para ese péptido aquí, que es producido a partir de la proteólisis de la hemocianina. La hemocianina es la proteína carreadora de oxígeno en los camarones. Ella es azul porque distintamente de nosotros que la hemoglobina tiene el ferro, aquí hay el cobre. Entonces la sangre de los camarones, que llamamos de hemolinfa, es azul porque tiene hemocianina. Y la hemocianina, cuando hay ese fragmento aquí que se hace una alfa hélix y que tiene una actividad que es aniónico, únicamente aniónico, y que tiene una actividad solo contra hongos filamentosos. Bueno, esas son las 5 familias. Pero qué queremos ahora en el laboratorio es saber si hay más miembros de esas familias, cómo es la diversidad de esas familias y también, que nos interesa muchísimo, es de investigar la presencia de nuevas familias de péptidos antimicrobianos. Y hacemos eso ahora en el laboratorio de una manera no clásica, porque la manera clásica de identificar péptidos antimicrobianos es por un approach bioquímico. Y lo que hacemos aquí en el laboratorio es un approach molecular. Identificamos potenciales péptidos antimicrobianos y después pasamos para etapas más bioquímicas y funcionales. Bom, ¿cómo hacemos eso en el laboratorio? Son 3 etapas que hacemos en el laboratorio. Primero, las análisis moleculares. Entonces, primero, lo más importante es la predicción de péptidos antimicrobianos y para eso utilizamos un ordenador. Entonces, trabajamos con bioinformática y ahora tenemos muchas colaboraciones con bioinformatas porque era una cosa que el laboratorio no tenía y que ahora necesitamos muchísimo. Entonces, ahora hacemos las búsquedas haciendo BLAST, pero más utilizando métodos HMM, que son como signatures, para saber si hay algunos péptidos, porque algunas veces por BLAST, por la homología, no logramos a encontrar. Después, una vez que tenemos esas secuencias, hacemos un análisis de estructura, después de la organización génica, y ahora con el genoma de especies marinas podemos hacer el mapeamiento cromosómico. Entonces sabemos si son genes o si son alelos, que era una cosa que no sabíamos porque hace poco tiempo tenemos el genoma de la Crassostrea gigas, Phytopeneus vanamei, Peneus monodon, o sea, de especies de interés en la acuicultura. Y también después que nos interesa saber la distribución taxonómica de esos péptidos, si están restritos a camarones, si están en crustáceos, si están en insectos también, y por medio de análisis filogenéticas. Esta es la primera fase, una fase de caracterización molecular. Después pasamos para el segundo paso, que es un análisis transcripcional. Saber cuáles son los tejidos en que ese péptido está siendo producido, los niveles basales en algunas células de interés, como los hemocitos, que son las células de defensa, durante el desarrollo de los animales para saber cuándo esta molécula empieza a ser producida, la respuesta génica a infecciones. Entonces hacemos infecciones con distintos patógenos para saber si esa molécula es inducida o no después de una infección. Y lo que estamos haciendo ahora es utilizar resultados que hay de bancos transcriptómicos publicados en GenBank para procurar las nuevas moléculas que nadie buscó y saber cómo es el perfil
de transcripción en bancos publicados. Entonces hay bancos de bacterias, de virus, de desarrollo. Entonces no necesitamos hacer nuevos experimentos. Utilizamos estos datos para mirar cómo es el perfil transcripcional. Y por fin, que lo más nos interesa es saber si esta diversificación de los péptidos antimicrobianos, o sea, yo tengo varias peneidinas, saber si esas peneidinas distintas tienen un espectro de acción distinto. Si una es más contra gram positivas, otra más contra gram negativas, otra contra hongos, o sea, si la diversificación de estas moléculas va a ser entonces una producción de una molécula más activa para un determinado microorganismo. Entonces, para eso hacemos estudios in vitro con péptidos recombinantes o péptidos sintéticos para hacer testes in vitro, pero también estudios in vivo utilizando la técnica de RNA interferente, porque es una técnica que funciona súper bien para camarones. Y con eso podemos saber si el péptido tiene una función en la sobrevivencia, en la regulación de la microbiota y también otras funciones biológicas, porque nosotros conocemos mucho en el laboratorio. Nuestro laboratorio tiene 30 años de existencia, entonces trabajamos a mucho tiempo con inmunología, y cuando hacemos los silenciamientos podemos ver si otras funciones con otros testes muy simples, si este péptido está involucrado en alguna función, que no es la función primaria, que es la actividad antimicrobiana. Bueno, aquí están o que los últimos tiempos el laboratorio identificó. Aquí tenemos las 4 familias que hablé antes, codadas por genes, las peneidinas, ALFs, crustinas y estilicinas. O que identificamos aquí en verde son, o que está en negro, son los péptidos que había. Nosotros identificamos en Vanamei una nueva peneidina, 3 nuevos ALFs, 61 crustinas en el genoma, y también identificamos 2 nuevas familias de péptidos antimicrobianos en Vanamei, las estilicinas con 2 miembros y las camaricinas, que es una nueva familia de péptidos antimicrobianos que no había sido descrita en ningún animal. Todo eso fue posible con una colaboración con Paulina. Trabajamos juntos desde el doctorado, pero después que la profesora Paulina ingresó en la Universidad Católica de Valparaíso y empezó su línea de pesquisa con inmunología de invertebrados marinos, hacemos una colaboración que es muy buena desde hace muchos años. Y estos 3 péptidos que están aquí, estas 3 familias, los ALFs, estilicinas y camaricinas, eso fue posible con esta colaboración con alumnos que se fueron a Chile, a la Universidad Católica de Valparaíso, para ser parte del trabajo ahí. Y yo voy a mostrar ahora algunos resultados de esa colaboración y que estamos haciendo ahora en el laboratorio. Voy a empezar por los factores antilipos polisacáridos, que son moléculas que tienen una actividad antimicrobiana que es de se ligar a componentes microbianos. Entonces los ALFs pueden se ligar a el LPS de bacterias gram negativas o a LTA de bacterias, que es el ácido lipotecoico de bacterias gram positivas. Este efecto, esta ligación es posible porque hay aquí, en esta molécula, 7 aminoácidos con carga, que son los aminoácidos que son capaces de se ligar a LPS y LTA. Nosotros entonces, haciendo las análisis de bioinformática, identificamos 3 nuevos ALFs en camarones. Aquí hay una filogenia de crustáceos, donde ustedes pueden ver que hay ALFs que son solo de otras especies que no son camarones, y los ALFs que son ALFs específicos de camarones, desde el A hasta el G, que es el nuevo ALF que tenemos. Bueno, estos ALFs entonces
hay ALFs que tienen carga catiónica, que son positivos, y otros que son negativos. Tenemos 4 que tienen carga negativa y 3 que tienen una carga positiva. Pero el más importante aquí para nosotros no es la carga, es la conservación de los 7 aminoácidos que están involucrados con la ligación con el LPS. Entonces aquí está el grupo B, que es un ALF catiónico, supercatiónico. Este ALF catiónico tiene los 7 aminoácidos conservados, tiene los 7. Y tiene una actividad antimicrobiana muy fuerte. Pero si ustedes miraren aquí, hay una cantidad variable de esos aminoácidos conservados. Entonces podemos tener aquí todos o solamente algunos, como el A que tiene 4 y el D que tiene solo 1. Entonces ahora lo que nos interesó era saber si la conservación estaba realmente ligada a función. Lo que hicimos fue los péptidos en sistema recombinante, un que tenía todos los aminoácidos conservados y uno que es catiónico, que es el B, comparado con uno aniónico que tenía solamente uno aminoácido conservado. Y miren aquí, la primera cosa que hicimos fue saber si tenía afinidad por el LPS. Y lo que podemos ver aquí es que tenemos esta molécula, que es también una molécula que ese es un test de ligación con el LPS. Y esta molécula aquí, que es la polimixina, tiene una afinidad muy fuerte con el LPS. Y el péptido antimicrobiano, el ALF catiónico, también tiene una afinidad, pero el aniónico, que no tiene los 7 aminoácidos conservados, no tiene afinidad por el LPS. Y miramos eso en los testes antimicrobianos, se pasó la misma cosa. En testes antimicrobianos in vitro, podemos ver aquí que los catiónicos tienen una actividad fuerte contra bacterias gram positivas, gram negativas y hongos, pero el péptido aniónico no tiene casi actividad contra bacterias, solo contra una bacteria gram negativa y una bacteria gram positiva, pero bacterias que son bacterias para testes antimicrobianos clásicos. Bueno, o que nos interesa, o que miraron también un otro estudio, pero no en nuestro laboratorio, con una otra especie de camarón que se llama Peneus monodon, cuando hicieron estudios in vivo con RNA interferente, los camarones, cuando hacemos el silenciamiento de péptido antimicrobiano, ALF catiónico, los camarones se mueren automáticamente porque este ALF-B controla la microbiota que está en la sangre de los camarones. Entonces, una vez que bajamos la expresión de este ALF, las bacterias empiezan a proliferar y matan los camarones. Increíble. Pero ustedes van a preguntarme, ¿por qué hay un ALF aniónico? ¿Por qué si no tiene actividad? No tiene actividad in vitro. Un otro estudio hizo los silenciamiento de un ALF-A aniónico y mostró que ese ALF está involucrado con las defensas antifúngicas in vivo. Nosotros ahora estamos interesados a hacer la RNA interferente con los otros ALFs y saber su función, porque en algunos casos la función con testes antimicrobianos in vitro no declara cuál es la real función de esta molécula. La segunda familia que gustaría demostrar a ustedes son las histilicinas, que son péptidos puramente aniónicos que tienen una actividad únicamente contra hongos filamentosos. Nosotros identificamos 2 histilicinas y esas 2 histilicinas son aniónicas y producidas por los camarones.
Hay dos, y es lo más importante aquí, es que tienen un perfil de inducción distintos frente a infecciones. Entonces aquí tenemos en blanco, son gráficos de PCR en tiempo real, en camarones que fueron infectados con la bacteria Vibrio rarvae, que es una bacteria gram negativa patógeno de camarones, y el White Spot Syndrome virus, que es el virus más importante en carcinicultura. En blanco hay la histilicina 1 y en negro la histilicina 2. Y analizamos eso, los hemocitos en el midgut. El midgut es una parte del intestino de los camarones, que es la única parte de los camarones que no hay quitina. Los camarones tienen en su piel, por arriba de su piel, el esqueletón, yo no sé cómo se llama, pero hay una caparazón, creo, caparazón que protege los camarones. Y este caparazón es de quitina. Esta parte también está en la parte anterior del intestino y posterior del intestino, protegiendo estas dos partes. Y la parte del midgut, que es la parte central, es la parte de absorción, entonces no está protegida. Y por ahí se puede pasar muchos patógenos. Y lo que nos interesa hoy en el laboratorio es saber si hay una defensa intestinal ahí en esa parte. Entonces, mi compañera de laboratorio, Luciane, está trabajando con defensas intestinales. Nosotros tenemos bancos transcriptómicos donde estamos viendo cuáles son los genes que ahí son expresos y todo más. ¿Por qué hablo de eso con las histilicinas? Porque mostramos en este trabajo que las histilicinas también son expresas por el midgut. Entonces, así hicimos aquí una infección y ustedes pueden ver que las histilicinas son inducidas, los genes son inducidos frente a una infección contra la bacteria gram positiva y también contra el virus. Pero lo más importante es que no se mostró inducida en el midgut. Y aquí hicimos entonces una inmunolocalización de la histilicina en diferentes órganos de los camarones, entonces con cortes histológicos, y mostramos que las histilicinas están presentes aquí es el intestino, son las células epiteliales, aquí está el lumen del intestino del camarón, y aquí tenemos esa glándula. Tenemos una glándula aquí que llamamos de secum del midgut. Y en el secum del midgut tenemos aquí un vaso sanguíneo de la hemolinfa llenísimo de hemocitos. Entonces ustedes están viendo aquí en puntos más azul fuerte, estamos viendo aquí todos los hemocitos infiltrados, y aquí en azul más fuerte es la parte más arriba de las células donde están las histilicinas que están presentes en esos enterócitos. Miren aquí, ustedes pueden ver con confocal la parte, un corte con confocal del intestino, entonces en verde la marcación de la histilicina y en azul los núcleos de las células epiteliales. Pero también hicimos una inmunodetección de la peneidina, porque es un péptido que es producido únicamente por los hemocitos. Y aquí podemos ver que en el intestino tenemos una gran cantidad de hemocitos que están infiltrados en el tejido, o sea que hay una participación de los hemocitos en la parte de la hemolinfa, de la defensa de la hemolinfa, pero también en los epitelios. Y una cosa muy importante de un otro alumno que hoy día no voy a hablar con ustedes porque no tengo tanto tiempo, es que nosotros tenemos algunas pistas que hay poblaciones específicas de hemocitos infiltrantes. Son hemocitos que son distintos de los hemocitos que están en la hemolinfa porque expresan efectores que no encontramos en la hemolinfa. Entonces, todavía no sabemos si es el tejido que está expresando péptidos específicos epiteliales o si son poblaciones de hemocitos que se diferencian, están ahí en los tejidos
haciendo la producción de efectores inmunológicos. Porque la gran parte de los péptidos antimicrobianos están ahí, en los hemocitos, como la crustina. La crustina está producida en los hemocitos que tienen gránulos, porque en los camarones tenemos solo 3 tipos conocidos de hemocitos. Con gránulos grandes, como este aquí, con gránulos pequeños y sin gránulos, que son hialinos. Son las 3 clases de hemocitos. Pero mostramos también con estudios con péptidos antimicrobianos que hay más, que no hay solo esta clasificación en 3, porque miren aquí, los péptidos antimicrobianos son expresos por hemocitos con gránulos grandes y pequeños. Pero si ustedes miran aquí, en esta foto, que hay varias células con gránulos grandes, ellas no son todas positivas para los péptidos antimicrobianos. Hay poblaciones que expresan los péptidos antimicrobianos, pero hay poblaciones que no lo expresan. Entonces, puede haber aquí también, como hay en los vertebrados, poblaciones de granulares distintas, como nosotros tenemos, como basófilos, neutrófilos, hay que ser. Eso es lo mismo que Paulina estudió en su tesis con ostras, mirando péptidos antimicrobianos también, las defensinas, la BPI, la PRP, y miró también y concluyó en su trabajo que también tenía que los péptidos antimicrobianos no estaban todos producidos por todas las células. Entonces necesitamos estudiar más los hemocitos de camarones y de animales marinos porque hay una diversidad muy grande. Hoy día hay pocos grupos en el mundo que trabajan con la clasificación, el estudio de de hemocitos. Bueno, y por fin traigo por primera vez los resultados de esta familia de péptidos antimicrobianos, que son las camaricinas, que un trabajo que hicimos juntamente con Paulina para la identificación de esta familia, que demos el nombre de camaricina porque cámaros es camarón en griego, en latín antiguo. Entonces, como homenaje, llamamos a esta familia de camaricina. ¿Dónde viene camaricina? En 2005, hace muchísimo tiempo, un estudio de un grupo francés liderado por Eveline Bacher. Eveline Bacher era una investigadora, hoy día no trabaja más, ¿cómo se dice? Que no trabaja más, cuando está Retirada. retirada, muchas gracias, que está retirada. Ella trabajó con la identificación del primer péptido antimicrobiano en camarones marinos, las peneidinas, en 1997, hace 24 años atrás. Y con su con el estudiante Julián de Logeril, hicieron un estudio para identificar genes diferencialmente expresos en los hemocitos de camarones capaces de sobrevivir a una infección por el patógeno Vibrio penicida. Y en esta época no había tantas informaciones genómicas y transcriptómicas. Entonces hicieron un estudio transcriptómico comparativo por SSH, y identificaron algunos genes que estaban involucrados con la supervivencia de los camarones. Pero tenían ahí 9 secuencias que nadie sabía qué eran. Y nadie se interesó, porque en esa época tenían los ALFs, las peneidinas, las crustinas, entonces trabajaron con esas moléculas. Pero ahí tenían 4 moléculas. Y nosotros nos interesamos porque es un estudio muy rico, tenían 9 moléculas ahí, y nos preguntamos, ¿es que hay un péptido antimicrobiano ahí que nadie conoce, que podemos identificar? Y hicimos análisis de bioinformática contra parámetros de péptidos antimicrobianos e encontramos una secuencia que tenía ahí una cara de péptido antimicrobiano, pero nosotros no podemos decir que es un péptido antimicrobiano porque tiene una cara de péptido antimicrobiano, ¿no? Ni todo que es
todos los elefantes son grises, pero todo que es gris no es un elefante. Entonces tenemos que hacer un teste antes de todo funcionar. Y ahí mi alumno de maestría, Nicolás, fue a Chile para hacer en el laboratorio de Paulina los recombinantes y algunos testes antimicrobianos. Y ahí testamos una camaricina, porque hay dos camaricinas. La camaricina 1 testamos contra Micrococcus luteus, Staphylococcus aureus, son bacterias gram positivas, y dos bacterias gram negativas, Escherichia coli y Vibrio harvey, que es un patógeno de camarones. Y ustedes pueden ver aquí, mirar aquí, que esos péptidos que encontramos tienen una fuerte actividad contra bacterias gram positivas y contra una bacteria gram negativa. Ese es un teste de inhibición y aquí es un teste de actividad si es microbicida. Entonces, contra esta bacteria, el péptido también fue microbicida. Entonces, tenemos aquí una nueva familia de péptidos antimicrobianos. Entonces, identificamos, comprobamos que tenía una actividad y ahí después continuamos la caracterización. Y aquí se pasó algo muy entretenido, porque las camaricinas son distintas de todo que conocemos sobre los péptidos antimicrobianos de camarones, porque los péptidos antimicrobianos de camarones tienen el precursor, un péptido cinal, y después el péptido maduro y el péptido maduro con cisteínas. Eso es clásico de crustáceos. Y aquí, por primera vez en camarones, tenemos una organización de péptidos antimicrobianos que son encontrados en otras especies, que es la presencia de un prodominio. Entonces, encontramos aquí un péptido cinal seguido de un prodominio, que es muy común en otros péptidos antimicrobianos, y después un péptido maduro sin cisteínas. Sin cisteínas. O sea, con una característica muy clásica de péptidos antimicrobianos que no tienen cisteína. Pero no tienen, aquí en la estructura, no tienen asignaturas muy claras de otras familias de péptidos antimicrobianos. Es un péptido antimicrobiano completamente nuevo, que no tiene prolinas, argininas, nada. Y tenemos aquí, como se pasa con las otras familias, una familia multigénica. Hay dos camaricinas. Llamamos una de camaricina 1, que es la camaricina que encontramos por primera vez, y después la camaricina 2. Las camaricinas 2, ahora que tenemos los cromosomos de los camarones, la parte más entretenida es de buscar dónde están los genes, si están cerquita, si están alejados, si es una duplicación y si son alelos, porque podemos pensar que la camaricina 1 es un alelo y la camaricina 2 un otro alelo, o sea, están en cromosomos homólogos. Pero aquí, haciendo estas análisis, sabemos que las camaricinas están en el mismo cromosomo en pares. Entonces tenemos aquí la camaricina 1 en el cromosomo 18 en 2 copias y más alejado la camaricina 2 con 2 copias también. O sea, no son alelos, es una familia multigénica. Y muy interesante que es la camaricina 1, entonces la camaricina 1 tiene aquí su organización génica, ¿no? Con 4 exons, pero la camaricina 2, que también puede hacer splicing alternativo. Entonces, una cosa muy entretenida también que puede hacer un splice alternativo para crear formas distintas. Pero ¿qué pasó? Que todavía no comprendemos mucho bien, es que el splice alternativo es para hacer un prodominio más largo o más corto. No es el péptido final que va a ser más largo o más corto, es el prodominio que va a ser clivado en el proceso. Entonces todavía no sabemos cuál es la función de eso. Todavía también no sabemos cómo se pasa el splicing alternativo. Vamos a estudiar ahora es hacer infecciones y saber si hay una forma que se expresa más do que otra frente a una infección. Eso que podemos hacer ahora. O si hay un gene, porque hay 2 copias, que hace más un splicing o otro. O que sabemos que las 2 copias son idénticas.
o sea, un evento de paralogía muy simples, de duplicación muy simples. Esos genes, las camaricinas, son producidas solamente por los hemocitos, muy bonito. Entonces, analizando otros órganos de los camarones, no encontramos expresión, un poquito en branquias, pero las branquias son llenísimas de hemocitos. Entonces, es un gene que es hemocitario, aparentemente, y mucho inducido frente a una infección, distinto de los otros péptidos antimicrobianos que no son modulables. Solo la estilicina, que es aniónica, es modulable. Estos péptidos que son supercatiónicos, la expresión es inducida frente tanto a la camaricina 1 cuanto a la camaricina 2. El gene es inducido frente a Vibrio, la bacteria, frente a hongos y frente a Whitespot. Y no es inducible frente a inóculo, o sea, es una inducción que es regulada por una vía celular muy clara, que no sabemos todavía cuál es. Estamos ahora haciendo testes de RNA interferente en vías de señalización para saber cuál es la vía que puede estar involucrada con la inducción de este péptido. Ese péptido es muy inducible por virus, miren aquí, muy inducible. No tenemos eso nunca en camarones con otros genes. Es por primera vez, por eso para nosotros es tan importante. Y ahora que estamos haciendo, o sea, es tentar entender la función de esos. O que estamos haciendo right now es nada. Estamos cerrados desde 2020 en el laboratorio. Estamos completamente cerrados, solo clases online, entonces no estamos haciendo experimentos. Hicimos un experimento en el inicio de 2020 y todavía estamos parados. Tengo un estudiante de doctorado, Gabriel, que a pocos días está en laboratorio. Entonces ahora tenemos algunos resultados de un experimento que hicimos el año pasado, que fue el silenciamiento de la estilicina. La estilicina es un péptido aniónico que es producido por el intestino y por los hemocitos. Y cuando hicimos el silenciamiento, se pasó una cosa muy rara. Los camarones comenzaron a hacer caca en todo el acuario. Una cosa increíble, pero mucho, pero no murieron. Sacamos los camarones, tenemos el material del intestino, de hemolinfa, de todo. Ahora necesitamos ver o qué pasó, que muy probablemente alguna cosa con la microbiota intestinal. Eso queremos mirar ahora, si hay una disbiosis, si se apareció una disbiosis con la microbiota intestinal de los camarones. Esta figura muy bonita y que aprendimos a hacer hace poco tiempo. No sé si ustedes conocen la herramienta BioRender, que hace figuras muy bonitas. No soy yo, no, soy el BioRender, hace figuras muy bonitas. Aquí mostrando un poco lo que nosotros vamos a investigar ahora con estas familias. Pasamos a una parte ahora fuerte en el laboratorio de identificación, caracterización de los miembros y una nueva familia. Y ahora nosotros queremos hacer solo test antimicrobianos y ensayos funcionales para saber dónde los péptidos están involucrados. Si están aquí controlando la hemolinfa, la microbiota de la hemolinfa o la microbiota que está en el intestino, y si están participando de otras funciones no inmunológicas, como afinidad por el pS, aglutinación, fagocitosis, sobrevivencia. Esos ensayos, hay unos ensayos muy bonitos también de como para ver si los hemocitos tienen, si esas moléculas tienen una actividad citocina-like y adelante. Entonces estamos ahora esperando volver al laboratorio
para continuar ahora a estudiar esas moléculas, pero con una hora, con ensayos más in vivo. Bueno, me gustaría agradecer más una vez por la invitación, por por esa participación aquí en los seminarios de ustedes. Disculpen por mi portuñol, hacía mucho tiempo que no hablaba en español. Si tienen algunas dudas, estoy a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tan, yo subjetivamente muy bonita e informativa exposición. Hay gente que está levantando las manos, por lo que van a haber preguntas. ¿Cierto? Felipe Stambuk, no sé si te acuerdas de Felipe. Daniel Sí, Ollaneder Felipe, que también. trabajó con Nicolás. Sí, Trabajó con sí, sí. Nicolás, Sí, ¿no? sí, fue quien trabajó con Nicolás para la caracterización. Felipe, abre micrófono y haz tu pregunta. Hola Rafael, muy buenos días. Gracias por la exposición. Interesante conocer un poco aparte de lo que uno hace. Nosotros trabajamos con Paulina con, con ostión, pero interesante saber lo que está en otros animales. Mira, tengo varias preguntas, una a la vez. Vi que hicieron una caracterización, que implementaron como herramienta para caracterización de péptidos antimicrobianos, caracterización in silico, pero creo que no vi el uso de bases de datos de péptidos antimicrobianos, porque teniendo las secuencias traducidas de los genes posibles péptidos antimicrobianos, se puede hacer un BLAST en esta base de datos. ¿Lo han incorporado? ¿Piensan incorporarlo a su esquema de trabajo? Porque nosotros, Paulina, hemos descubierto varios péptidos antimicrobianos usando este approach. Cierto. Nosotros hacemos la misma cosa, pero ¿qué hacemos? Tenemos las familias conocidas de péptidos antimicrobianos, ¿cierto? Después tenemos una signature, y con esa signature es que vamos en los bancos de camarones no anotados, o sea, que son las secuencias que no tienen una anotación in GenBank, para buscar nuevas secuencias. Entonces hacemos una asignatura HMM y con esa asignatura podemos ver si hay homólogos. El problema es que los camarones no tienen péptidos, los mismos péptidos que los insectos. Es muy raro eso, porque los insectos son camarones, son crustáceos que salieron del agua. Son muy cerca filogenéticamente, son ellos. Y no tenemos las mismas familias. No hay nada. Entonces, nosotros, por pensar que los camarones están en un ambiente marino, tienen sus propios péptidos antimicrobianos. Entonces, no logramos nunca encontrar un péptido conocido, un péptido de antes, un péptido clásico como las defensinas, como los otros. Ok, gracias por la respuesta. Y mi última pregunta sería, ya que tú mencionaste de que podrían existir varias poblaciones de mosquitos que estén dentro del sitio donde ocurre la infección, ¿cómo podrían caracterizar ustedes las diferentes poblaciones? ¿Tienen pensado en algún experimento? Sí. Ahora que tenemos los anticuerpos, porque para nosotros lo más difícil es tener herramientas para trabajar con hemocitos, porque los hemocitos nadie logra hacerlos in vitro. Culturas celulares es muy difícil. Y para los camarones más difícil, porque los camarones tienen un sistema de coagulación muy fuerte, dependiente de calcio, porque tienen muchas proteínas de coagulación. Entonces, cuando sacamos la hemolinfa, sacamos el plasma y tenemos que pensar una manera de mantener esos hemocitos in vitro, pero no hay un linaje de hemocitos como hay en los insectos. Entonces es muy difícil. Ahora, y también no hay anticuerpos comerciales.
tenemos que hacer proteínas recombinantes, hacer los anticuerpos, que es una cosa que el laboratorio de Luis Mercado hace con mucha maestría hace muchos años. Y nuestro laboratorio no tenemos esta práctica en el laboratorio. Entonces, ahora que empezamos a tener algunos péptidos, algunos anticuerpos, lo que podríamos hacer ahora es hacer por citometría de flujo, utilizando esses anticuerpos e separar um pouco essas populações. E talvez fazer um transcriptoma de populações separadas, não sei, pero utilizar esses anticuerpos que são marcadores dessas populações para saber se há marcadores específicos. Não sei. É uma coisa que eu não trabalho, então, pero só uma ideia que me passou. Ok, muchas gracias por la información, agradecido de todo lo que nos ha entregado hoy día. Gracias. Daniel Ollanedel tenía la mano levantada y después Luis Mercado. Buenos días, Rafael. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una consulta Daniel. respecto al experimento del silenciamiento de la ALF catiónica y la generación de esta disbiosis y la muerte de los camarones. En esta disbiosis hay una proliferación específica de ciertos grupos bacterianos por sobre otros, o si el estudio incluía ese análisis. No, no hicimos en el laboratorio, fue un grupo en Tailandia, y lo que hicieron fue un silenciamiento y después midieron la cantidad de bacterias en la hemolinfa y en el hepatopáncreas. Yeah. Y hicieron por contagio de vibrio, eran vibrio, pero no las poblaciones bacterianas. Ah, ok. Solo vibrio en general. Entonces, nosotros sabemos que hay una super proliferación de vibrionacia, pero no sabemos cuál es. ¿Cuál es específico? Porque la hemolinfa, y lo último, con esto termino, la diversidad dentro de la hemolinfa, dentro del camarón mismo, es muy diferente de la columna de agua. Hay una gran selectividad, lo que permite el camarón ocupar o colonizar un poco los tejidos y la hemolinfa. Sí, es distinto de las ostras. Yeah. Las ostras, porque las ostras son el mar concentrado, ¿no? Hay ahí una esponja y todo ahí. Pero los camarones no, los camarones tienen un sistema tanto para moléculas, tanto para la parte osmótica de la hemolinfa, todo es distinto. Como los crustáceos de manera general. Entonces ahí las bacterias también son distintas. Nosotros tenemos un microbioma intestinal de camarones en distintos cultivos. Cultivo de bioflocos, cultivos normal, con white spot, sin white spot. O sea, y hay una diferencia de vibrionáceas, hay una diferencia de populaciones microbianas. Y pero no sabemos tanto, pero hay grupos específicos que están ahí, que están en la columna de agua, pero en una concentración distinta. Okay. Muchas gracias por la presentación y la respuesta. Yo, Paulina. Hola, Adelante, Rafael. adelante. Hola, Luis. ¿Cómo puedo verte aquí? ¿Tienes cámara? Sí, estoy allí, a lo mejor, pero lo importante es que te veamos a ti. Sí, logré. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Un gusto escucharte ha sido muy interesante todo lo que nos contaste y además aprendemos cuando nos cuentas tus investigaciones. Hay un tema que es muy interesante que tú lo mencionaste. Felicitaciones por las camaricinas. Y lo que quiero preguntar es lo que relaciona estas moléculas con la modulación de la inmunidad de los camarones. En un momento señalaste que las camaricinas se elevaban de manera muy importante con los estímulos virales y que estaban asociados y dependían de una vía probablemente desconocida, que es un tema interesante porque está
hablaba de lo inducible que son estas moléculas. Entonces, y lo otro al final, comentaste de los péptidos antimicrobianos que pueden tener funciones de regulación, como reclutar, atraer a los hemocitos. En el fondo hacen pensar en la inmunomodulación, que es muy interesante. Entonces te quería preguntar qué conoces o cómo ves que estos péptidos, estas moléculas, sobre todo las nuevas, pueden estar relacionadas con los mecanismos sensores, todos los receptores, los TLR que han sido descritos también en los invertebrados, para iniciar las respuestas, cómo podrían estar vinculados y cómo estos también podrían estar funcionando como inmunomoduladores. Luis, gusto verte después de tantos años, ¿no? Sí. Desde 2018, desde 9, cuando me fui a Chile, 18. Sí. Bueno, nosotros todavía no sabemos, la única molécula que sabemos que es segura, que tienen otras funciones, son las peneidinas. Mostraron con las peneidinas que tienen la capacidad de atraer los hemocitos. Y los ALFs que tienen esa capacidad de controlar las bacterias. Entonces estamos solo ahora empezando a mirar otras funciones de los péptidos antimicrobianos que no es la función clásica. O que es una cosa para mí que toda hora me vienen son péptidos aniónicos. Eso no es una cosa muy común, porque los péptidos aniónicos no tienen el mecanismo clásico. Conocemos más sobre los péptidos catiónicos. Entonces yo pienso que una familia que empieza a se diversificar y que empieza a ter miembros aniónicos, miembros catiónicos super antimicrobianos, pero miembros aniónicos, esos miembros aniónicos van a hacer otras cosas. Y eso son las defensinas humanas. Las defensinas humanas hacen muchísimas cosas. Hay una diversificación. Esa diversificación está para la modulación. Ahora es muy interesante y una cosa que me gustaría mucho hacer es utilizar herramientas de silenciamiento para medir la modulación del sistema inmune. Y una cosa que me gustaría mucho son las cascadas proteolíticas del sistema inmune de los camarones, que tienen la cascada de melanización, profenol oxidasa. Entonces, creo que algunos péptidos que tienen dominios de inhibición de proteasas pueden estar inhibiendo una vía o controlando una vía inmunitaria, no sé. Por la señalización, no sé todavía si los péptidos son capaces de señalizar, ser reconocidos por un Toll-like receptor o más yo creo que son inducidos, controlados por las vías. Entonces, hay un reconocimiento del patógeno que va a ser una cascada para una comunicación con Toll-like receptor o otro receptor para activar la vía, para activar la producción de ese péptido. Creo que hay dos fases, los péptidos que son producidos siempre, constitutivamente, entonces que van a actuar en la primera línea, y los péptidos inducibles, como la camaricina, que va a hacer una respuesta secundaria. Pero los otros, los aniónicos, me gustaría mirar toda esa parte de modulación, porque creo que hay una cosa muy rica ahí para investigar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiera? Hay unos mensajes en el chat que te puedo leer. Sale aplausos, muy buena presentación, muchas gracias. Pero no hay preguntas en el chat. Paulina, Dime, Luis. yo, si puedo hacer otra pregunta. Pero por supuesto, yo tengo 1000, pero obviamente no creo que les vaya a hacer todas. Es para entretenernos con la discusión. Rafael, ¿tú crees que las ALF, es una idea, no tengo mucho antecedente para decirlo, pero
que a las ALFs, estas LPS que poseen un LPS Binding Domain, tú mencionaste que tienen capacidad de unir LPS, pero también se asocian a la cubierta de las bacterias gram positivas. No sé cómo preguntarlo. Si es que a lo mejor le pusieron mal el nombre, ¿por qué me quedé con la percepción que tienden a unirse mejor a las gram positivas? Y como en los ambientes marinos hay una abundancia tan grande de gram negativas y LPS, las ALF no se van a estar uniendo a cualquier cosa. Entonces, todavía no sabemos, lo que sabemos son los 7 aminoácidos que atraen el LPS. Pero esta molécula también tiene la capacidad de se ligar a ácido lipotecoico y a beta-glucanos también. Vale. Pero no sabemos cuáles son los aminoácidos involucrados con esta ligación con ácido lipotecoico y con beta-glucanos. Solo LPS. Entonces, cuando hay una infección y las bacterias gram negativas secretan el LPS, hay la posibilidad que el ALF está ahí para atraer esta molécula para proteger el camarón. Pero como mecanismo de acción, no sabemos todavía si es por sacar el LPS o porque se liga al LPS y ahí está inhibiendo el crecimiento bacteriano. Pero como hay muchas bacterias gram negativas, en los camarones, creo que está haciendo otras, porque lo más importante de los ALFs es que es muy antimicrobiano, y microbicida también. Entonces no es solo por se ligar al LPS, pero por matar las bacterias y controlar las bacterias de la hemolinfa. Entonces, nosotros tenemos pruebas que es un efector muy, muy, muy importante en la inmunología de los camarones y muy importante para aspectos biotecnológicos. Gracias, mi Raf. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta? Yo creo que a Felipe y a Daniel se le quedaron las manos arriba, ¿no? Más que quieran seguir haciendo preguntas. No, si yo tenía otra pregunta. Ah, ya, adelante. Sería la última, la verdad. Rafael, había mencionado que las estilicinas son péptidos antimicrobianos de carácter aniónico, que es algo súper no común en los péptidos antimicrobianos, pero si tiene una carga negativa neta, ¿no tendrían un rol en la captación de hierro? Porque podrían investigar por ahí, no sé, es algo que se me ocurre. ¿No han visto algo en literatura que podría ser con otros péptidos antimicrobianos que sean de carácter aniónico? Porque yo conozco unos péptidos antimicrobianos de carácter aniónico que se llaman, no es la timosina, las sapocinas. Microclusina. No, las sapocinas. Las sapocinas son unos péptidos antimicrobianos que derivan de un péptido gigante y son cortados proteolíticamente y tienen que ver con la interacción con la membrana, pero tampoco se sabe mucho cómo actúan. Pero yo pensaba en el tema de la cantidad de carga que tenían y su posible rol. ¿No han visto nada en literatura? Esa sería mi última pregunta. Sí, de acuerdo, porque pueden hacer otras muchas funciones, porque hay la microclusina de las garrapatas, que también son aniónicas y tienen un rol con el ferro. Puede ser también. Pero con ambientes marinos, con el cobre, porque hay mucho cobre en los camarones, o algún otro metal que las bacterias le gustan, y hace un efecto indirecto. Las estilicinas también tienen la capacidad de aglutinar bacterias gram negativas. No las matan, no hay un efecto antibacteria, pero
hay una concentración de estilicinas que hace una aglutinación. Entonces, el efecto aglutinación y un efecto LPS binding, pero no sabemos cuáles los aminoácidos que están involucrados con el LPS binding, pero tiene una carga negativa. Pero tiene también aminoácidos con carga positiva, la estilicina, pero la carga neta es negativa. Una otra cosa muy importante para no olvidar es dónde estas moléculas están, porque eso es una predicción de carga, pero si esta molécula está en un vacúolo fagocítico con pH muy bajo, la carga, tenemos una otra carga. Si es secretada para la hemolinfa, puede tener una otra interacción, o sea, en el intestino. Entonces, puede ser muy variable a la carga cuando estamos pensando dónde está el péptido al final. La estilicina, lo que sabemos es que está en los hemocitos en el intestino, pero si es secretada todavía no sabemos. ¿Yo puedo hacer una pregunta? ¿O Claramente. es una, tengo 1000, pero eso lo hablamos nosotros después en privado? Es sobre lo que tú hablabas de los test antimicrobianos, que a mí también ya hace tiempo que me hace ruido este ensayo in vitro que llevamos tantos años haciendo para encontrar alguna actividad, ya sea péptidos antimicrobianos o de cualquier molécula que pudiera ejercer actividad microbicida, y sabemos que las condiciones en las microplacas no son para nada se acercan a la realidad, y que en un modelo in vivo siempre van a haber quizás otras moléculas interactuando. Sabemos que existe la sinergia entre estas moléculas. Entonces, mi pregunta va a ¿cómo han pensado ustedes en hacer este cambio de cómo evaluar la actividad in vitro a algo que se asemeje un poco más a la realidad? ¿Tienen alguna idea? Lo que me pasa más fácil son los testes con RNA-I, los más fácil. Sí, vas directo a la Porque función. la función, o sea, no sé, pero tú no puedes decir que hay una función antimicrobial. Sí puedes, en el sentido que puedes colectar bacterias y hacer conteos. Hay maneras de Sí. aproximar pero no sabes si es directo del péptido o de otro péptido que alteró, puede haberse sobreexpresado porque tu péptido fue inmunomodulador. Sí, es un poco una caja negra que uno ve al final. Sí, sí. También me pasó una vez, pero una locura que me pasó era hacer RNA-I en un camarón, Mm, sacar la hemolinfa, mm, y en esa hemolinfa intentar crecer la bacteria ahí en la mm. hemolinfa y meter el péptido antimicrobiano, Perfecto, complementarlo. complementarlo. Eh, Entonces tenemos una cosa que me gustaría hacer, y que, que hacen con camarones más chiquitos, es silenciar, colocar la bacteria y el péptido también, recover. sí, Pero para eso necesitamos de muchos animales. necesitamos volver al laboratorio también. Cierto. Y la única cosa que podemos hacer ahora son testes de bioinformática, cosas que tenemos en laboratorio, pero la sala de acuarios está todavía cerrada, entonces ahora una cosa que tenemos que esperar un poco. Bueno, pero ideas nos faltan. Ideas, sí, sí. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿O podemos ya dejar ir a este investigador que tiene múltiples cosas que hacer? Pero yo te voy a pedir que te quedes conectado un poquito al final para afinar los últimos detalles. Cierto. Y nada, entonces, muchas gracias a todos por su asistencia a un nuevo seminario del instituto. Muchas gracias, Rafael, por tu exposición, que para mí siempre es un gusto ver cómo van trabajando. Algunos mensajitos en el chat de felicitaciones, excelente ponencia, la presentación estuvo excelente, muy interesante. Excelente presentación, felicitaciones. ¿No? Así que eso, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo seminario el próximo mes. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias por la presentación. Saludos a todos. Voy a detenerla.